porque esto es un indictment. Entonces, a mí sí me gustaría, pues, que en este momento de infidencias históricas, que el doctor Junguito nos contara cómo eran esos consejos de ministros hablando del control de precios de la industria durante el gobierno de Betancur. Sí, efectivamente, en el momento en que entra el presidente de Betancur, el 7 de agosto de 1982, 3 días antes había sido la crisis de México, la crisis de la deuda de México. Y en ese momento, digamos, se le cierra el crédito a Colombia, ¿no? Empieza, digamos, a haber una presión sobre los dólares, las reservas internacionales del país se disminuyen, tenemos que entrar, digamos, a hacer una política que se llamó, digamos, a mediados de los 80, digamos, una política de ajuste económico muy severa. Es un momento donde algo parecido a lo que ustedes vivieron en el año 2014, tenemos que empezar a devaluar la tasa de cambio. En un año tenemos que devaluar la tasa de cambio en 50%. Las reservas internacionales, que cuando entró el gobierno eran 5.000 millones, a mí me tocó entrar en el 84, 85, fui a ver cuánto eran las reservas y ya no quedaban reservas, solamente había unas reservas de oro sin refinar. En ese momento había un control de cambios y el Banco de la República tenía que dar los dólares, no había dólares. Entonces, imagínense, con esa devaluación de la tasa de cambio, obviamente, digamos que el costo de las materias primas se elevó tremendamente. Y ¿cómo era el arte de tratar de evaluar la tasa de cambio sin que esto se tradujera en aumento de precios generalizados de la economía? Entonces, obviamente que todos los sectores se resintieron. Creo que somos muy objetivos en el trabajo de mostrar que en los años 84, digamos en mediados de los 80, fue una de las peores épocas de la industria farmacéutica, tuvieron unas pérdidas muy grandes, los controles de precios fueron muy duros, digamos, no se dejaba aumentar los precios a pesar del aumento que se venía registrando en las materias primas. Yo creo que ahí las quejas fueron muy duras y como dijo acá mi colega Hernando, entró el gobierno de Barco, pero ya se había mejorado la situación del país, tuvimos que hacer ajustes, entre otras tributarios muy fuertes, y sí, realmente, y se reconoce en el libro, esa fue una de las épocas, digamos, más duras para la industria farmacéutica nacional. Por favor, sí, claro. Muchas gracias, doctor Junguito, por la explicación. Yo diría, y me gustaría pues que debatir un poco sobre ese tema, cómo lo ve usted, pero, insisto, el tema del control de precios es un tema histórico, está permanentemente presente en la agenda y ha estado permanentemente presente en estos 60 años. Pero llama la atención porque finalmente, hasta hace muy poco, el gasto era fundamentalmente privado. El doctor Forero mencionaba cuál era el gasto de bolsillo hace unos años antes de la Ley 100 y cómo después de la Ley 100 ha bajado ese gasto de bolsillo. Y realmente no impactaba fundamentalmente las finanzas del Estado, por llamarlo de alguna manera. Y era más un tema de divisas. Ese control de precios anterior a los años 90 muy probablemente estuvo mucho más enfocado a un tema de divisas, mientras que el control de precios que hoy tenemos es un control de precios que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de salud. Sí, entonces yo creo que hay como dos motivaciones muy distintas de precio y también de metodológicas, y yo creo que eso históricamente es lo que uno podría ver. Ya Hernando les dijo, digamos, viene este problema, digamos, de que no se aumentaban los precios en la época Belisario, entra el gobierno de Barco, ya se empiezan a crear mecanismos, Hernando puede explicarlo en mayor detalle, digamos, de cómo fijar los precios, pero me voy a pasar a una época, digamos, ya más adelante y tiene que ver con el periodo de la presidencia de Andrés Pastrana, y que hoy vamos a estar hablando sobre esto. A Andrés Pastrana le toca otra crisis económica supremamente fuerte, que fue la crisis económica de finales de los años 90. Fue un problema de crisis financiera, de nuevo de crisis internacional, esta vez no de los países de América Latina, pero del Asia,
se vuelve a cerrar el crédito sobre Colombia, viene ese año de 1999 que es uno de caída de la actividad económica generalizada y ahí, digamos, precisamente por el hecho de que se frenó la economía, se frenó también los problemas inflacionarios que eran los que motivaban ese control de precios y viene, digamos, por primera vez la flexibilización de los precios. En ese momento la salida que se hizo, se dijo, vea, ahora sí ya vamos a poder darle libertad de precios a la industria farmacéutica. Yo creo que la salida, digamos, de la crisis en ese momento ayudó, digamos, a la industria. Estoy de acuerdo con usted que ya con posterioridad y en estas épocas recientes, los criterios de control de precios, como lo dijo Gustavo, pues ya tienen que ver con la estructura de la industria y con factores diferentes, digamos, a lo que son, como decía acá Juan Camilo, el tema simplemente de falta de divisas y de cómo trasladar el aumento del costo de las materias primas por la devaluación a los precios. La motivación hoy en día es más profunda y es mucho más estructural y como lo decía el presidente de la Junta Directiva, me parece muy positivo, digamos, que hoy en día se reconozca que haya factores, digamos, para controlar los precios, pero es la forma de hacerlo lo importante y lo que se está discutiendo hoy en día. Doctor Junguito, doctor Hernando, doctor Juan Camilo, 2 o 3 comentarios rápidos para pasar, digamos, a la ronda final que ya nos pone en el siglo XXI. Uno, sobre el Pacto de Caballeros. Los que hemos incursionado en los temas de sociología jurídica hablamos de una cosa que se llama la transformación de las mores sociales. Ese fenómeno interesantísimo por el cual algo que la sociedad percibía como malo, de pronto empieza a percibirlo como bueno. En este momento yo creo que la discusión sobre el cannabis y el cannabis medicinal es un buen ejemplo de eso. Y también aquello que se percibía antes como bueno puede empezar a percibirse como malo. Yo, por ejemplo, estoy siendo víctima de eso, dada mi afición a los toros, y ya dentro de un par de años seré un paria de la sociedad como, pues porque ya se me acusará de hacer algo que es realmente ilegal. Eso, el Pacto de Caballeros es un buen ejemplo de eso. A la gente, lo documenta muy bien el libro, a las empresas las echaban del gremio por violar el Pacto de Caballeros. Hoy en día un Pacto de Caballeros nos mandaría a todos a la cárcel, y en nuestras reuniones hay abogados cuyo único oficio, por aquí veo a algunos, es decirnos cuando estamos acercándonos, así sea remotamente, a una cosa que podría, si las estrellas se alinean y llegan los extraterrestres, parecerse a un Pacto de Caballeros. Ahí está el abogado previendo eso. Entonces, quiero señalar cómo ese pivot que dio la industria y que mencionó Juan Camilo también tuvo mucho que ver con el cambio de las mores sociales. Primer comentario. Y segundo comentario, ya para entrar al siglo XXI en estos 10 minutos que nos quedan, lo dijo nuestro presidente de Junta en sus palabras inaugurales, lo dice hoy una importantísima ejecutiva de Johnson & Johnson afiliada a Fidro. La industria hoy acepta el control de precios porque entiende que el problema es la sostenibilidad del sistema. Por supuesto, el cuándo y el cómo y con qué fórmulas es un debate permanente, pero entendemos que si es un sistema basado principalmente en recursos públicos, algo de control de precios tiene que haber. Ahora, ¿es suficiente o no? Ese es otro gran debate. Los invito entonces, y le pido que arranque esta ronda al doctor Juan Camilo, que aterricemos en el siglo XXI, y se lo pido a usted, doctor Juan Camilo, porque usted presidió la Junta de AFIDRO en el 2002, en el 2006 y en el 2008, como lo documenta el libro y lo documenta la galería de fotos que tenemos en las oficinas de AFIDRO, y me gustaría entonces que usted le compartiera a nuestros colegas las reflexiones muy generales y muy rápidas de esa década en la industria desde su perspectiva actual. ¿Cuáles fueron los temas? Hablábamos, por ejemplo, de TLC, hablábamos de protección de datos, en fin, ¿por qué no hace una remembranza de esa década que ya es más próxima a nuestros recuerdos? Bueno, yo creo que al principio del siglo, realmente el tema de propiedad intelectual era un tema candente, era uno de los temas más importantes, si bien Colombia había adoptado una
una ley de patentes procedente de todo lo que era la CAN y lo que venía con la CAN, pues veíamos una pobre aplicación de esa ley de patentes. Y pues buscábamos una protección más exacta con el tema del TLC, y con más que el TLC fue posterior, incluso todo lo que era protección de datos. Vamos a hacer un recuento histórico, no quiero entrar en detalles, pero al buen entendedor pocas palabras. Viene el cambio, el presidente Andrés Pastrana tuvo en su despacho un borrador del famoso decreto 2085 durante algún tiempo. Finalmente ese decreto no se firmó, terminó el gobierno y coyunturalmente quiero recordarles que en ese momento no había TLC, había ATPEA, el acuerdo tarifario preferencial para el Pacto Andino, para países andinos, que estaba suspendido y faltaba su aprobación y su renovación o su reaprobación por parte del gobierno americano. Quiero simplemente mencionar, por ejemplo, que algunos de ustedes se acordarán, otros no, quién fue el delegado del gobierno americano a la posesión del primer periodo del presidente Uribe. Fue el secretario de Comercio de los Estados Unidos, el USTR, fue quien vino, en una coyuntura donde no había ATPEA. Ese decreto tiene fecha creo que del 25 de septiembre, si no estoy mal, del año de posesión del presidente Uribe, o sea, a los pocos días de posesionado del presidente Uribe, el decreto del 2085 fue firmado. Y coincidencialmente fue prorrogado la ATPEA. Entonces, digamos que la agenda de AFIDRO tuvo una gran preocupación por propiedad intelectual. 2085 fue una de ellas. El 2085 generó y abrió frentes de defensa una vez firmado, una vez aprobado. Yo tengo una anécdota que no puedo dejar de contarla. Ese decreto obviamente está firmado por el primer ministro, que en paz descanse, el doctor Juan Luis Londoño firmó ese decreto. Yo me lo encontré al poco tiempo, tuve la oportunidad de encontrármelo en un salón VIP de Avianca. Y me acuerdo que le pregunté cómo le fue con la firma del decreto, señor ministro. Y me dijo, todavía tengo la mano ampollada. Me acuerdo mucho de ese encuentro con él. Después de eso, un proceso de defensa de ese 2085, y además se abrió un nuevo capítulo, que fue todo, yo diría que eso marcó el gobierno, que además fue parte de mi presencia en AFIDRO, que fue la mayoría del gobierno del presidente Uribe, que fue el tema del TLC. El manejo del TLC y el capítulo de propiedad intelectual del TLC fue un tema permanente de debate. Eso fue absolutamente crítico. Eso marcó el inicio de la primera década del siglo, propiedad intelectual. Después comenzamos incluso a visualizar ya la biotecnología era un tema importante, y me acuerdo que comenzamos a crear la primera comisión que le reportaba a la Junta, que estudiaba el tema de biotecnología y el tema de legislación de esa biotecnología. Pero yo diría que sí, el tema de propiedad intelectual fue importante. Tuvimos al final del presidente Uribe algunos controles de precio y algunas circulares de precio que también tuvimos que capotear, pero yo diría que la agenda fue marcada fundamentalmente por temas de propiedad intelectual y temas de regulatorios iniciales con biotecnología. Doctor Huito, así como en visión panorámica rápida, porque ya se nos está agotando el tiempo, esta es siglo XXI, gobierno finales de gobierno Pastrana, sobre todo gobierno Uribe y gobierno Santos. ¿Qué encontró usted con la ayuda de Hernando en la investigación, y tanto en la economía como en la industria? Uno de los temas que a mí me gustaría que se discutiera, digamos acá, es cómo durante esta época, sobre todo en la época de Uribe, que te tocó aquí a Camilo, se tuvo que coordinar las acciones entre AFIDRO, ASINFAR y el papel que jugó, digamos, la Cámara de la ANDI,
una de las cosas, digamos, que siempre fue muy importante, digamos, es la necesidad en el fondo para conseguir los resultados de la política pública de tener que coordinarse entre los tres gremios, digamos. Gustavo me hacía una pregunta de más fondo y no se la puedo contestar, y es, ¿se necesitan o no los tres gremios? Pero golpe Camilo lo pueda responder después de que ha estado en los dos lados. Pero eso es una parte muy importante. Y lo otro, ya también en política farmacéutica, las relaciones, digamos, de ustedes con FIFARMA, a nivel latinoamericano y con Pharma en general, digamos, ese vínculo de discusión. Yo creo que ahora futuro va a ser muy importante. Ahora que venga el presidente Trump el próximo mes, me imagino que ustedes van a estar bien ocupados en este tema, digamos, de discusión. Ese me parece, digamos, que es como uno de los temas de fondo. Lo otro es todo este tema de la sostenibilidad financiera de la salud en Colombia. Yo creo que este tema surge… primero, digamos, surge la idea de tenemos que aumentar la cobertura en salud y se logra, pero después el resultado desemboca, y esto lo van a discutir esta tarde ustedes acá con David Bardey, etcétera, es el problema de la sostenibilidad financiera y cómo se tienen que hacer los ajustes, y el hecho de que todavía tenemos un hueco muy grande de la salud. El problema de las finanzas públicas para el próximo gobierno es grande. Por más de que hemos tenido reformas tributarias, hay una comisión de gasto público que hace recomendaciones y que hace recomendaciones en el campo de la salud también, pero el hecho real es que todavía a nivel del país hay un hueco fiscal, y a nivel del sector de la salud permanece, digamos, la falta de sostenibilidad financiera. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? A través de aumentar los impuestos cuando vengamos, de aumentar los impuestos y también redistribuir el gasto público, y cómo darle el énfasis relativamente de darle más recursos a la salud frente a otras necesidades de recursos en Colombia. ¿Se va a cumplir una regla fiscal? ¿Se va a seguir cumpliendo una regla fiscal o no? Yo lo que digo es que el tema de la sostenibilidad financiera del país y del sector de la salud sigue siendo vigente como prioridad al futuro. Doctor Juan Camilo, cierre usted con comentarios finales y voy a hacer un cambio del protocolo muy breve y muy leve, pero termine usted, por favor. No, yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que dice el doctor Junguito de la sostenibilidad financiera del sistema, porque es algo que a mí personalmente me ha apasionado desde la que se aprobó la Ley 100. Y para hacerlo muy rápido el comentario, cuando la Ley 100 fue pensada, se proyectó con unas tasas de desempleo que nunca se cumplieron durante los primeros 15 años de la ley. Eso generó un desfase en las finanzas del sistema entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, porque se esperaba que hubiera mucho menos subsidiados de los que finalmente hubo durante los primeros 15 años por las tasas de desempleo. Pero adicionalmente está el déficit que el Paripasu y de lo que el gobierno tenía que poner proveniente de Cusiana y proveniente de una serie de cosas en esa época, nunca se puso. El gobierno nunca, no importa cuál gobierno, todos los gobiernos incumplieron sus obligaciones de financiar el sistema. A mí lo que me llama la atención es que durante el gobierno Santos, pues por primera vez en que yo tengo memoria como ciudadano de este país, tenemos cifras de desempleo de un dígito. Eso es lo que yo veo que reporta el DANE. Y entonces eso tendría que estar influyendo positivamente en el sentido de que tenemos más régimen contributivo y menos subsidiado. Y eso debería estar favoreciendo las finanzas. Pero eso al final, pues la industria no lo ve ni en su cartera, ni en su situación del mercado, de lo que está pasando en todo el sistema. Los problemas de flujo de caja son crónicos y lo único que tenemos son medidas de choque y paños de agüita tibia en un momento dado, porque al final el problema nunca ha dejado de existir, ¿sí? Si hay un hilo conductor en Afidro de control de precios, en el sistema hay un hilo conductor de desfinanciamiento, ¿sí? Entonces esa reflexión sí me parece que me llama la atención, pues, que no se mejore.
Nos podríamos quedar aquí toda la mañana recordando anécdotas, haciendo análisis y aprendiendo las lecciones del pasado, pero estamos tratando de ser rigurosos con el tiempo, de modo que vamos a poner aquí fin a este panel, pero antes de cerrarlo, yo voy a salirme un poquito del libreto y quiero saludar muy especialmente de entre todos nuestros invitados especiales al doctor José Luis Méndez, que desde hace, me parece que un día o dos días, es el nuevo director ejecutivo de Asinfar. Y yo le pedí antes de que subiéramos a la tarima que si él podía compartirnos muy rápidamente sus reflexiones sobre lo que ha escuchado en este panel, porque buena parte de la discusión ha sido, pues, esta dinámica, esta tensión, donde a veces hay acercamientos muy fuertes, a veces hay distanciamientos muy fuertes entre la industria local y la industria multinacional, y dejamos en el aire, no la vamos a resolver ahora, si tiene sentido aún que la industria farmacéutica esté representada por 3 gremios distintos. Claro que abrir ese debate implica que corre riesgo mi puesto, pero creo que ese debate más pronto que tarde tendrá que darse. José Luis, con el saludo muy especial, por favor, remata tú esta discusión. Gracias, doctor Gustavo. Muchas gracias por la oportunidad. Pues es fuera del libreto y quiero, en el mismo espíritu en que han mantenido nuestros panelistas, estaba emocionado escuchándolos, seguir de esa misma manera, diciendo primero que felicitaciones por esa memoria de todos en esta era digital, que ya todo se busca en el celular. Y segundo, presentarles un saludo, doctor Gustavo, doctor Diego, mi amigo, compañero de escritorio, de silla, porque teníamos una sola silla para los dos, un tiempo. Decirles que mi junta directiva, que me inauguró ayer recibiéndome como nuevo presidente ejecutivo de Asinfar, me pide transmitirles un mensaje de felicitación por estos 60 años, de los cuales varios de ellos se sienten, al igual como dijo el doctor Juan Camilo, que hoy lidera una de las organizaciones miembros de Asinfar, se sienten parte también de la creación de Afidro hace 60 años, así me lo manifestaron. Algunos de nosotros, y yo quienes me conocen, soy como soy, suelo ser genuino, de una sola pieza. Soy médico, me profeso salubrista público, estoy en el proceso de certificarlo con un documento. Y mencionaba el doctor Junquito algo muy interesante, el tema de la medicina social, y particularmente la medicina social latinoamericana, es una tendencia importantísima de las ciencias sociales, y particularmente en Latinoamérica. Entonces nosotros, me trae a la mente algunos que crecimos tomando en pocillos con marcas de productos y hicimos todo el bachillerato con lapiceros, con marcas de productos y marcas de industria farmacéutica. Me viene a la mente pensar que lo único que todos queremos es equidad. Es equidad, es ser parte real de un sistema de salud colombiano que es un logro social que necesita ser sostenible porque no tiene reversa. Y en eso hemos encontrado escenarios muy interesantes que han sido mencionados brevemente, pero la Cámara de la Industria Farmacéutica hace unos años, doctor Carlos Estrada bien lo sabe, tenía la presidencia alternada entre Afidro y Asinfar cada periodo, pero había un grupo, y les menciono las cifras hoy, ustedes son 20 y pico, nosotros somos 20 y pico, pero la corporación Punto Azul, responsable del postconsumo farmacéutico, tiene 295 laboratorios asociados. Entonces, hagamos cuentas. En la Cámara se logró hace años que ese grupo, que la Cámara sumaba 46 en ese momento, habían unos que éramos no alineados, y entonces empezó a alternar entre Afidro, Asinfar y no alineados. Entonces venimos en una tendencia interesante. A tu pregunta, Gustavo, creo que todos estamos en el mismo barco. Todos queremos que esto se haga con ética, con transparencia, con responsabilidad social. Y yo particularmente quiero ser parte de eso. Y he encontrado en quienes me han concedido este honor de liderar la industria nacional, como ellos llaman, industria de producción local sin importar el origen de capital, doctor Mauricio. Industria de producción local. Pero todos los demás están ahí. Entonces tenemos que trabajar todos por la salud de los colombianos. Y yo me confieso abiertamente, por convicción, un aliado de esa idea. Salud para todos con sostenibilidad. Gracias, Gustavo.
Gracias, José Luis, y tendremos muchos momentos para dialogar y construir cosas juntos. A los panelistas, muchas gracias, creo que aprendimos muchos. Yo el primero, estas reflexiones nos sirven mucho, doctor Diego y miembros de la Junta, para ver en perspectiva nuestras decisiones de futuro. Quedan algunos mensajes y de verdad muchísimas gracias. Seguimos entonces nuestra maestra de ceremonias con el resto de la gente. De verdad que nos pudiéramos quedar aquí toda la mañana escuchando estas lecciones de historia que a todos nos fascinan, pero tenemos que continuar. Bienvenido el doctor José Luis Méndez, no estaba en nuestra programación, pero qué gusto reencontrarnos y escucharlo aquí en este escenario. En 1956, los promotores de la idea de unir a la industria farmacéutica nacional con la industria multinacional asentada en Colombia, invitaron a un joven abogado y economista de 33 años. Ya escucharon infidencias de esa historia, de origen huilense, llamado Misael Pastrana Borrero, para que liderara esa incipiente asociación. Durante 3 años, al tiempo que terminaba la dictadura de Rojas Pinilla y el país echaba a andar ese experimento político conocido como el Frente Nacional, ese joven líder sentó las bases de este esfuerzo empresarial y sectorial al tiempo que dirigió los primeros acuerdos de la industria y de esta con las autoridades. 11 años después de su retiro del gremio, en 1959, el doctor Pastrana Borrero sería elegido como presidente de la República de Colombia para el periodo 1970-1974 y luego se convertiría en uno de los grandes líderes latinoamericanos, pionero, entre otras cosas, de la discusión sobre la importancia de la dimensión ambiental en el diseño de las políticas públicas. En homenaje al esfuerzo emprendedor y ejemplarizante del doctor Misael Pastrana Borrero en la consolidación de la industria farmacéutica innovadora en Colombia, la Junta Directiva de AFIDRO ha decidido hacer entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento al expresidente Pastrana Borrero, primer presidente ejecutivo de AFIDRO. Invitamos al doctor Jaime Pastrana Arango a que reciba este reconocimiento y lo hacen entrega de él los doctores Diego Forero y el doctor Javier Castro, presidente y vicepresidente de la Junta Directiva de AFIDRO. Los invito. Esta placa dice AFIDRO, la Junta Directiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Innovación y Desarrollo AFIDRO, en reconocimiento y agradecimiento al doctor Misael Pastrana Borrero, que en paz descanse, por su impulso y compromiso invaluable en el fortalecimiento de la industria farmacéutica en Colombia durante el periodo octubre de 1956 a marzo de 1959 como primer presidente ejecutivo de AFIDRO. Bogotá, marzo 22 de 2018. Doctor Pastrana, si gusta, el micrófono es suyo. Es un honor estar con ustedes. Yo soy médico, pero no me invitaron como médico. Me invitan como hijo de Misael Pastrana, de lo cual me emociona mucho. El doctor Diego, el doctor Gustavo, al doctor Junguito, y a todos ustedes, muchas gracias. Y solo quisiera hacer unas palabras sobre un hombre que es o fue realmente un visionario, un hombre de política desde que él tenía 14 años, comenzó su carrera política y se graduó de Derecho y Economía, era un diplomático, pero ante todo, además de ser político y todo esto, era un hombre de industria, como lo demostró en AFIDRO, posteriormente en la fundación de la Corporación Financiera Colombiana, el manejo de Celanese, y no hizo más industria porque su carrera terminó siendo muy corta, o sea, él sale y en el año 70, a los 41 o 42 años, es presidente de la República, una época en que
Los presidentes se elegían después de los 60 años. Se imaginan que hay una brecha de 20 años que lo detestaron porque les quitó la presidencia. Hoy en día lo que se usa es ser presidente a los 40 años. Y eso lo estamos viendo en estas nuevas jornadas políticas que está llevando el país. Él era un hombre no solo de industria, sino de medios de comunicación, fundador de la revista Guión y el diario La Prensa, que se terminó cerrando porque era un diario orientado hacia la ética y la moral, y hizo unas denuncias que, si no las hubiéramos hecho, este país tendría otro rumbo, y tal vez no habría ni siquiera manejo de precios ni de nada, porque era un país que se estaba yendo hacia la corrupción completa, pero lo logramos frenar. Eso es muy interesante. Era un hombre de revoluciones, de cambios profundos e innovación, un hombre que se atrevió a cambiar con ideas y propósitos, pero sobre todo actuando y ejecutando, porque es que la gente habla, pero no ejecuta, y eso es lo más importante. Abogado y economista, ecólogo improvisado, porque en esa época nadie hablaba de ecología, y de principios morales enfocados al cambio y a las estrategias, y lo logró. Voy a hablar de un visionario. Mi padre, Misael Pastrana Borrero, siempre fue un visionario, un gran visionario, un hombre que era capaz de ver más allá de donde todos podíamos alcanzar a ver. No era un horizonte lo que él veía, veía el final del universo, pero tenía el don de traerlo al presente y ejecutarlo brillantemente para construir un futuro, no un futuro personal, un futuro para su amada Colombia, y siempre lo logró. Con cada idea que tuvo, sentó bases para transformar un país y un planeta. De joven en el colegio se ganaba todas las medallas. San Bartolomé, donde el presidente y sus ministros asistían a la sesión solemne de graduación y todo aquel que se ganaba una medalla podía escoger quién se la colgaba. Sobra decir que casi todos escogían al presidente. Casi todos, no así Misael Pastrana. Él siempre escogió un personaje que no estaba sentado en primera fila. Estaba sentado en segunda fila en ese momento. Estamos hablando de los años 30. Mariano Ospina Pérez, quien siempre colgó todas sus medallas. Con la excepción de una, la de deportes. Se la daban a su hermano Hernando para que no se sintiera mal. Los jesuitas siempre han sabido educar. En los años 50 en Washington conoce al doctor Alberto Lleras Camargo, quien era el primer presidente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, una de las mentes más brillantes que ha dado Colombia, con quien hace una amistad entrañable, una amistad intelectual y política, amistad que desemboca en 3 ministerios del doctor Lleras Camargo, en su primer gobierno en el Frente Nacional, Obras Públicas, Fomento y Hacienda, aquí colega de nuestro panelista. En 1956 y hasta el 59, en esa época funda Fidro, una de sus visiones de industria, y luego pasa a fundar la Corporación Financiera Colombiana. 2 entidades del más alto nivel en Colombia, siempre innovando para transformar el país. Se retira para lanzar su primera candidatura presidencial a los 37 años contra Guillermo León Valencia, pero desiste esta y se va a trabajar al sector privado nuevamente, Celanese, que era la primera textilera en Colombia, pero al mismo tiempo es fundador y primer decano de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana. En el año 65, junto con Virgilio Barco, Belisario Betancur y Julio César Turbay Ayala, son la cabeza de la candidatura presidencial de Carlos Lleras Restrepo, con quien ocupa en aquella época de su gobierno el llamado Ministerio de Gobierno, el segundo cargo en Colombia después del presidente, pues no había vicepresidente en esa época. En estos años hace la reforma constitucional del 68, la Constitución de Núñez, y de ahí parte a Washington como embajador, regresando a los 9 meses a lanzar su candidatura a la presidencia para el último periodo del Frente Nacional. En su presidencia crea el UPAC, algo que transforma a Colombia realmente.
lo saca de ser un país rural a convertirlo en un país urbano e industrial, lo cual nos funciona mucho mejor para nuestra industria farmacéutica. Crea el Banco de los Trabajadores, hace el puente Pumarejo sobre el río Magdalena, increíble, pero la costa en ese momento era otro país, y sencillamente porque el país estaba dividido por el río Magdalena y no había quien lo uniera, había que pasar en ferry. Yo alcancé a pasar un par de veces por el ferry en el Magdalena, y hace el puente Pumarejo y une la costa al interior del país. Increíble, pero logró con una sola obra unificar un país. Eso es algo que es increíble. Uno no entiende muchas veces el significado de lo que es poder construir y estructurar, pero a veces en un solo puente se une los puentes que dividían al país en ese momento. Podría hablar de tantas obras más que se reflejan sencillamente en que 4 años después se entrega el gobierno con un crecimiento de más de 9 puntos. Hoy nos sentimos bien cuando crecemos 3, increíble. ¿Visionario? Sí, era un visionario. ¿Quién en 1900 se le ocurría hacer la Secretaría de Informática en la Presidencia de la República, cuando nadie sabía que era un computador? ¿Quién hablaba en el año 70 de ecología? Que no fueran los hippies. Para ellos todo era paz, amor, flores, belleza. Bueno, veo que mi padre pensaba igual, pero él no solo hablaba o pensaba, ejecutaba. E hizo el primer código mundial del medio ambiente, cuando nadie hablaba de ecología en el planeta. Por eso hablaba yo de que no eran solo cambios locales en Colombia, sino cambios en el planeta. Empezó a manifestar él que el planeta necesitaba la ecología. Yo siempre me le burlaba y le decía, triunfaron los hippies, realmente, después de todo lo que les pegaron y lo que les vimos, que los jalaban y los molestaban, pero el mundo en que vivimos hoy es el mundo de los hippies, y ese es fantástico, por eso me gusta cada vez más. Fue hasta su muerte el presidente del Premio Mundial del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, y creo que fue muy merecido que lo fuera. Podría repasar muchas historias más de él, pero me voy a volver a los años 60, a los años 50, a la concepción y fundación de AFIDRO. Aquí todos sabemos cuál fue su finalidad. Estamos hablando de los años 50 y me encantó el panel y el libro, ya leí algunas páginas, en donde al hacer industria y unir, y se fortalece porque la gente muchas veces no entiende cuál es la finalidad de los gremios. La finalidad de los gremios es ir en masa por una idea que nos una a todos, en este caso la investigación, el desarrollo, producción y comercialización de productos farmacéuticos de calidad en Colombia, o importados, o traídos, de todas cosas. El todo es que buscamos que nos beneficiemos todos. Colombia es un país próspero en todo y necesita una organización de este tipo que pueda apoyar la medicina, la salud, el cuerpo médico, beneficiando así a todos sus habitantes. Hoy, 60 años después, seguimos celebrando AFIDRO y yo en mi corazón celebro esta calidad de padre que tuve y ante todo esta calidad de colombiano de mente brillante, que gracias a Dios colombiano nació en Colombia, en esta bella Colombia. País que siempre ha dado personas de este nivel y por tradición la seguirá dando. Celebrémoslo. Felicitaciones a FIDRO. Gracias al doctor Jaime Pastrana Arango por su presencia. Por favor, las personas que están al final del salón pueden acercarse. Acá enfrente tenemos sillas disponibles para ustedes, hay varias, así que pueden acercarse. Les informamos que este evento lo pueden seguir vía streaming desde la página de AFIDRO, www.afidro.org. Tenemos señal en vivo y
Les recordamos también que en la entrada del salón hay equipos de traducción para quienes lo deseen, porque más adelante tenemos una conferencia totalmente en inglés. En Twitter estamos con numeral Afidro60. Vamos a continuar con esta interesantísima mañana que estamos disfrutando en el día de hoy. Los invitamos ahora a ver un segundo video con testimonios y reflexiones sobre lo que muchos consideramos es lo importante de la vida. La salud, sin salud no hay absolutamente nada, todo viene por añadidura. Inevitablemente la salud, es muy importante tener salud para poder realizar el resto. Primero Dios y después mi familia. Para mí las cosas más valiosas de mi vida es vivirla con amor y con alegría. La tranquilidad y el poder hacer lo que te gusta y tener el privilegio de trabajar en lo que te guste. En mi lista de cosas por hacer está bailar, cantar, ser un artista. La más importante es viajar. Me encanta viajar y quiero salir a visitar otros países, otras culturas. Haber sacado mi máster en comunicación, pero realmente he tenido el placer de hacer de todo en esta vida. La mayoría de los objetivos que yo me traté, prácticamente yo los saqué adelante. Si yo volviera a vivir mi vida, la verdad volvería a hacer todo lo que he hecho, porque he sido una favorecida en todo lo que ha sido en los aspectos de mi vida, tanto en mi antes como en el después. Compartir mi experiencia con todos aquellos que pasan por un proceso similar al mío o por aquellos que no encuentran un sentido para la vida, eso es algo que me hace muy feliz. Trataría de organizar mejor la vida en este momento, pensar mejor en las actividades que uno pueda llevar a cabo en el tiempo de vida que le dé nuestra Señora a uno. El mejor consejo de vida para mí en este momento es nunca decir no. Disfrutar cada momento y ser agradecido con la vida, con el universo o con Dios. No caer uno en depresión ni en angustias, porque eso es lo peor que puede hacer. Y una buena sonrisa, eso es clave también. No olvidar entonces lo importante de la vida para cada uno de nosotros, lo puede compartir en una pantalla que tenemos allá y también podríamos verlo más adelante acá. Pasamos ahora al segundo segmento académico de la jornada en el que escucharemos la conferencia del profesor Frank Luktenberg respecto al impacto de la innovación farmacéutica sobre la mortalidad prematura, el uso de procedimientos médicos y el gasto médico en Colombia entre 2003 y 2015. El doctor Luktenberg es profesor de negocios en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania y ha realizado estudios sobre el impacto de la innovación farmacéutica en la longevidad, así como los efectos de las computadoras en la productividad de las empresas. Doctor, bienvenido. Entonces, he realizado un estudio auspiciado por Afidro sobre el impacto de la innovación farmacéutica en la expectativa de vida en Colombia, la longevidad en Colombia. He hecho el mismo estudio en diferentes países, pero me gustaría contarles de este estudio en Colombia, auspiciado por Afidro. Primero que todo les voy a dar una introducción y luego de hablar de Colombia les voy a hablar un poco de la investigación que se hizo en otros países también.
Entonces, diferentes presentadores esta mañana ya han señalado esto, la expectativa de vida, cómo ha mejorado en Colombia, y mirando los últimos 25 años, la expectativa de vida en Colombia ha aumentado en 6 años más o menos, que es más o menos 3 meses por año. Entonces, un bebé que nazca un año después va a vivir 3 meses más. Eso es impresionante. Y los economistas dicen que eso es muy valioso. Las personas que viven más tiempo añaden valor. Entonces, en la Universidad de Yale dicen que el valor de incrementar la longevidad es igual de grande que el valor del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y las Naciones Unidas tienen un índice de desarrollo humano. Cuando lo miden, no solo miden el Producto Interno Bruto, pero también miden la expectativa de vida y la educación, cómo esto afecta el bienestar de las personas. Otra forma de decir esto es que, pensando en el incremento a largo plazo y cómo las personas están, cómo esto tiene que ver con la expectativa. Entonces, aumentar la expectativa de vida es como aumentar el Producto Interno Bruto. Hablemos ahora ¿qué causa el crecimiento de la longevidad? Hay diferentes factores, 3 posiblemente. Uno tiene que ver con el incremento de los ingresos. Entonces, en la medida que aumenta el PIB, esto ha ocurrido durante las últimas décadas, entonces puede ser que la expectativa de vida, el incremento, tenga que ver con que Colombia sea más rica hoy en día, más rica que hace 25 años. Entonces, el crecimiento en los ingresos puede tener que ver con la longevidad. Otra posibilidad es, se ha observado que hay una correlación entre la felicidad y la longevidad, que las personas que son felices viven más tiempo que las personas que no son felices, pero entonces es una cuestión de correlación, las personas viven más tiempo porque son felices o no. Y la tercera posible causa del crecimiento de longevidad tiene que ver con la innovación biomédica. Consideremos brevemente entonces cada una de estas causas posibles. Primero que todo, mejoras en el ingreso. Lo que muestra esta gráfica durante los últimos 25 años es la línea azul, que muestra la expectativa de vida, cómo crece en Colombia, y vemos cómo esta línea es más o menos recta. La anaranjada muestra el incremento del Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, si lo comparamos con los 90, en donde el PIB per cápita tuvo un declive, vemos que todavía la expectativa de vida crece en esa década de los 90. Entonces, cuando la economía no está tan bien, la expectativa de vida siguió incrementando. Esto nos sugiere entonces que en realidad los ingresos no son los que aumentan la expectativa de vida. La segunda posibilidad que mencioné entonces fue la felicidad, que quizás las personas que sean más felices por cualquier razón, quizás estas personas puedan vivir más. Pero un estudio que se hizo sobre 1 millón de mujeres en Gran Bretaña encontró que la felicidad no equivale a buena salud, que la felicidad no parece tener un efecto sobre la mortalidad. Entonces, ser más feliz no te hace vivir más tiempo, infortunadamente. Entonces, las dos primeras explicaciones parecen no ser reales. Entonces, la hipótesis que yo exploré en mucha de mi investigación es que la innovación biomédica en general y la innovación farmacéutica en particular ha sido la fuente primaria del incremento en longevidad, que la razón por que las personas viven más tiempo hoy en día que hace 50 años es primordialmente por las nuevas drogas, los nuevos dispositivos médicos. Algunos economistas prominentes han utilizado este argumento, y lo que yo he hecho es intentar examinar rigurosamente esa hipótesis. Hablando generalmente, los economistas creen que el crecimiento a largo plazo
es impulsado por el descubrimiento de nuevas ideas alrededor del mundo, que la razón por la que la economía crece, por la prosperidad incrementa, tiene que ver primordialmente con las nuevas ideas como el descubrimiento de la ley de la gravedad, o E equivale a mc al cuadrado, o durante el medioevo, quizás una persona que hacía relojes descubrió cómo navegar el mar, descubrió cómo fijar longitudes. Entonces, grandes ideas pueden tener un impacto importante sobre el crecimiento económico, pero generalmente hablando es difícil medir las ideas. Las ideas por definición son intangibles, no le puedes poner el dedo encima, pero en el caso de farmacéuticos yo diría que tenemos una forma de medir nuevas ideas farmacéuticas, y esta tiene que ver con el número de nuevas entidades moleculares. Cuando, por ejemplo, una nueva molécula se descubre y se aprueba, esa es una nueva idea y se puede medir. Entonces, para resumir, un gran espectro de literatura relacionado con crecimiento económico. En la derecha miramos cuando los economistas piensan en crecimiento económico, ellos creen que hay dos componentes principales. No es solo el PIB y su crecimiento, pero también el crecimiento de la longevidad. Esa es una forma también muy importante de crecimiento económico. Pero ¿de dónde viene el crecimiento económico? Este viene principalmente de progreso tecnológico. Si no hubiera progreso tecnológico, el crecimiento económico se detendría eventualmente. Entonces, la única forma de tenerlo es tener progreso tecnológico, pero este progreso no solo ocurre automáticamente o porque sí. La única forma de lograrlo es a través de inversión en desarrollo e investigación, y alguna de esa inversión es pública, como en los Estados Unidos a través de los Institutos Nacionales de Salud. Mucha de esta inversión también es privada. De hecho, hoy en los Estados Unidos la investigación biomédica es el doble en cuanto a lo privado comparado con lo público. Entonces la mayoría se hace en el sector privado. Este es un resumen breve de el gran espectro de literatura que existe sobre el crecimiento económico. Hablando ahora del desarrollo e investigación, la industria médica es la parte de la economía que tiene que ver más con investigación. La biomedicina es entonces en donde se hace la mayor cantidad de investigación, no es la aeronáutica u otras partes de la economía. Entonces no me sorprende que veamos mucho crecimiento económico relacionado con la investigación biomédica. Entonces esta es mi introducción. Ahora, para este proyecto, yo intento evaluar el impacto de nuevos lanzamientos de medicamentos relacionados con mortalidad y otros resultados en Colombia durante los últimos 10 o 15 años. Y lo que yo hago en este estudio es esencialmente intentar mirar cómo la introducción de nuevos medicamentos para diferentes enfermedades ha afectado la mortalidad y particularmente la mortalidad prematura. En la salud pública, nosotros llamamos o utilizamos el término pérdida de años de vida. En Colombia hoy la gente vive hasta los 76 años. Si alguien muere a los 65 años, ellos han perdido 10 años de su vida. 10 años de su vida que debieron haber vivido. Entonces, si miramos todas las muertes que ocurren antes de la edad de 75 y añadimos todos los años de vida que se perdieron, eso se llama entonces mortalidad prematura. Esa es entonces una medida que yo utilizo. En lugar de utilizar datos para Colombia, yo en realidad tengo datos para 10 u 8 países latinoamericanos. Eso me permite entonces controlar para muchos factores cosas que no se podrían controlar para un solo país. Entonces,
estos son los países que yo utilizo y esta gráfica nos muestra el número de nuevas entidades químicas o el número de nuevos medicamentos que se lanzaron en estos países desde 1982, más o menos un periodo de 30 años. Y Colombia está en la mitad de la distribución. Hubo 476 nuevos medicamentos lanzados en Colombia desde 1982. Son 15 medicamentos por año y en promedio 15 o 50 nuevos medicamentos lanzados en Colombia. Esto es lo mismo que Chile, más bajo que Argentina, que tiene 100 medicamentos más lanzados durante ese periodo de 30 años, mucho más que en Venezuela. Podemos medir entonces cuántos nuevos medicamentos se lanzan en cada país a lo largo de este tiempo. Pero no se trata del número total de medicamentos lanzados. Lo importante aquí es que incluso cuando dos países tienen totales muy parecidos de medicamentos, se lanzan diferentes medicamentos en diferentes países. Entonces, este gráfico compara Colombia y a Chile y muestra la diferencia entre el número de medicamentos lanzados para 7 enfermedades diferentes en Colombia y en Chile, y lo que nos muestra es que hubo 3 medicamentos más para cáncer prostático lanzados en Colombia comparado con Chile, pero hubo 3 menos medicamentos lanzados para cáncer mamario en Colombia comparado con Chile. Entonces, esencialmente mi hipótesis es que si el número de medicamentos lanzados para una enfermedad en particular es inusualmente grande, vamos a ver una reducción en la mortalidad. Entonces se puede mirar el declive en mortalidad para cada país y para cada enfermedad, y ese es el tipo de datos que yo estoy mirando. Si ustedes quieren más detalles, y sé que ustedes no los quieren, así es como yo estimo. Así es como realizo mis estimativos. Utilizo una ecuación que se ve como esta, o quizás como esta, después de que juego un poco con ella, y utilizo datos de diferentes fuentes, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, una base de datos francesa de una compañía privada llamada IMS que compila datos relacionados con lanzamientos en diferentes países. Entonces hay datos técnicos y, por cierto, yo les puedo enviar el estudio y otra investigación. Si ustedes me dan su tarjeta, las puedo enviar el día de hoy. Esto ilustra los datos. Entonces tenemos datos para diferentes enfermedades y sabemos que para cada enfermedad cuántas personas han muerto en Colombia y en los otros 7 países del estudio a lo largo del tiempo, y cuántos años de vida se han perdido. Entonces, mirando diferentes enfermedades y diferentes momentos de tiempo en cada país, analizamos esto y producimos estos resultados. Aquí tenemos algunos detalles técnicos que a ustedes no les interesan, pero aquí tenemos los hallazgos clave. El hallazgo clave es, como era mi hipótesis, el número de medicamentos para una enfermedad lanzados en un país. Entre más alto sea este número, más grande va a ser el declive en cuanto a la mortalidad prematura para esa enfermedad. Entonces, si tú tienes una enfermedad en la que básicamente para la cual se lanzaron diferentes medicamentos en el país, la mortalidad relacionada con esa enfermedad va a tener un declive en una tasa mayor. Y eso parece ser verdad, especialmente cuando miras la mortalidad en las edades más jóvenes, antes de la edad de 55, por ejemplo, antes de los 70. Vemos que hay un declive en las edades más jóvenes. Si el número de medicamentos lanzados para una enfermedad tiene un declive en un 10%, eso lleva en un declive de un 4% en el número de años de vida perdidos antes de la edad de 65 años.
aunque se lance un nuevo medicamento, se toma unos años para que ese medicamento sea utilizado apropiadamente. Estos son algunos de los hallazgos. Entonces, los nuevos medicamentos tienen que ver con una reducción en la mortalidad, hay un beneficio, pero por supuesto los nuevos medicamentos cuestan dinero. Entonces, hay agencias que hacen evaluaciones sobre la eficiencia de las nuevas medicinas. Entonces, haciendo un cálculo, puedo estimar que una década de innovación farmacéutica reduce el número de años de vida perdida en más o menos 140.000. Esto ocurrió en el 2013. En otras palabras, en el año 2013, 140.000 personas pudieron vivir un año más, prolongaron sus vidas un año más debido a los 10 años previos de innovación farmacéutica, porque nuevos medicamentos se habían introducido durante los 10 años anteriores. Cuando miramos esto con relación a lo que gastamos en esos nuevos medicamentos,